En el último capítulo te enseñábamos la mítica Ruta del Silencio en Teruel, donde quedábamos totalmente fascinados con sus paisajes y rutas. Teníamos algún que otro problemilla con la bomba de agua, pero sin duda quedábamos enamorados de este lugar. Hoy nos desplazamos hasta Castellón y descubrimos un paisaje que para nada esperábamos. ¿Te vienes con nosotros? Fabi hoy nos va a llevar de ruta. Eso esperamos. Lo que espero también es que no esté todo inundado, porque ha llovido aquí no mucho, pero en Castellón, no sé, en las noticias y todo inundado, o sea que no sé cómo va a estar la ruta. ¡Surprise! Ahí. Durmiendo delante de la playa, por eso. Sí, Bueno, no me voy al sitio muy tranquilito. Hay mucho puff. y mucho vamos al revés también. Buenos días. Tengo aquí el Fabi que todavía está dormido. Nos hemos vuelto a escapar. Nos habíamos dejado que nos habíamos ido de Teruel porque yo estaba un poco así chunguita de las cervicales. Pero ya estoy medio recuperada. Y hemos dicho que nos vamos otra vez. Y estamos en Castellón. Vamos a hacer unas rutas por aquí, vamos a explorar la zona. A mí nos ha buscado una ruta que es, no sé, es cortita, ¿no? Sí, hay que ver, creo que son 8 kilómetros así. 8 kilómetros, esperamos que no esté llena de barro. Sí, porque ya ha diluviado. Y nada, a ver si hemos salido muy tarde porque son las 10 y tenemos una hora hasta llegar allí, pero bueno, es que el día empieza un poco lento. Es lo que tiene la Van Life. Y el rollo es que ahora en otoño, ahora que han cambiado la hora, pues se hace de noche muy pronto y es más rollo todavía porque el día se acaba muy rápido. Pero bueno, vamos a intentar aprovechar todo lo que podamos. Pues llevamos 1,5 kilómetros así de la ruta y esto ya se está poniendo serio porque sube. Las piernas aquí empiezan a apretar ya y estamos sudando, de hecho. Natalia viene por ahí detrás. ¿Que Natalia muy cansada o qué? No, está bien. Está fuerte, yo no estoy tan fuerte como ella. Vamos a ver porque la montaña tenemos que subir hasta acá arriba, o sea, nos queda un trozo y la pendiente ya se está poniendo la cosa seria. Vamos a seguir dándole y creo que aquí la imagen siempre engaña un poco. Bueno, no se ve la subida que hay, pero ya os digo que en el GPS sale la marca en color rojo como diciendo subida intensa. Bueno, a ver las piernas cómo se comportan y cómo estamos en forma. Vamos a acabar la subida ya y ahora el Fabi nos va a explicar dónde estamos. Pues ahí está la mola del Morico, le llaman así. Que bueno, es un sitio que se puede subir, hoy no va a ser el día, no es nuestro. Y allá abajo, hemos dejado abajo del todo Benicassim, no sé si se ve algo porque hay mucha luz, ¿no? Lo que hay mucha neblina, pero bueno, sí, se ve ahí, eso es Benicassim. Y la subida tiene, además es que hace un calor fuera de lo normal, o sea, ahora tenemos que estar aquí en manga larga y yo vengo, que vamos, no hemos traído agua, hemos dicho, 7 kilómetros tampoco, no es mucho rato, pero madre mía, la subida con todo el sol, en verano no vengáis aquí, mal sitio, o sea, si hace sol y mucho calor, nada. Aquí está mirando la ruta, ¿ves? Desde donde hemos salido, a partir del primer kilómetro, toda la subida, o sea, el rojo ese es que es subida ahí cañera. Y ahora ya estamos arriba del todo, ahora ya nos falta bajar por la parte de toda esta parte con más bosque, detrás de la mola esta del Morico y luego bajar por la subida. Ahora yo estoy reventado, ¿eh? Madre mía, cómo mata un poquito. Está súper bonito, ¿eh? Es que aparte está súper verde y como el suelo está tan rojo, pues contrasta un montón. Y no sé, me sorprende que Valencia esté tan verde, haya tanto bosque.
acabado la ruta, queda como 1 kilómetro o así más o menos. Todavía estamos así, hemos rodeado todo lo que es la mola del Morito, creo que se llama. Morico. El Morico. Y ahora aún todavía podemos ver las pistas, ahí no sé si se verá mejor Benicàssim y la playa y eso, y la verdad que es muy chulo. Dejaremos esta ruta porque tenemos un mapa de rutas por España, todas las que vamos haciendo las dejamos ahí colgadas, porque la verdad que está muy chula. Y no hemos encontrado a nadie, solo una pareja corriendo, ya está. O sea, súper tranquilo, está muy guay. Este es el parque donde hemos aparcado la ruta, ya ves que estoy difundido. Y a ver, cuando hemos llegado estaba lleno de coches. Si tenéis más de una L2, ya ves que bueno, difícilmente cabe. La nuestra está rozando el límite. Pero bueno, algo un poco más grande está complicado. Porque es que por aquí hay otro camino, entonces hay que dejar hueco a que pasen los coches. Pero bueno. La ruta está muy chula, eso sí. Es un poco exigente, más que nada técnicamente, porque hay mucha roca suelta y bastante inclinación. Entonces tienes que ir pisando con cuidado, bueno, sobre todo no resbalarte y eso, porque bueno, la puedes liar. Pero bueno, nos ha gustado mucho y el bosque está súper guapo y las vistas top. La ruta que no hemos dicho se llama el Coll de la Mola y son unos 7 kilómetros. Lo que pasa es que es un poco engañoso porque hay mucha pendiente, mucha piedra así suelta y es un poco técnico. Entonces, bueno, hemos tardado casi 3 horas contando las paradas para hacer fotos y tal. O sea, mínimo 2 horas y media. Buenos días desde... Torrevieja. ¡Qué ánimo, Fabi! Estamos en Torrevieja y es que hemos empezado un nuevo viaje. Claro, no va a ser de un año como el de Europa, tan idílico, pero bueno, es un poquito más corto. Pero nos vamos a Andalucía porque estamos hartos del frío de Europa. Necesitamos un poco de sol. Hemos estado un año entero pasando frío, con la calefacción puesta todos los días. Y bueno, pues como conocemos tan poquito de España, ya hemos visto Teruel, los vídeos anteriores habéis visto Teruel y ahora pues nos adentramos en la Andalucía. Bueno, ahora estamos en la Comunidad Valenciana todavía. Ahora estamos en Torrevieja. Ya se nota el caloret porque ya aquí hace 14 grados, 15 grados. Se está de lujo aquí, por Dios. Queríamos esto en Europa. Así que nada, hemos hecho una parada técnica aquí en Torrevieja para ver una cosa muy guay que investigando así con el Google Maps pues lo vi y digo vamos a parar aquí a ver si es tan bonito como parece. Bueno, de momento el dron no se puede sacar porque es parque natural. Obvio. Y no estamos en Turquía ni en un sitio de estos que no hay leyes. Bueno, pero bueno, el acceso está un poco embarrado. Es que ha estado lloviendo estos últimos días. Nosotros ya hemos venido a toro pasado aquí ya sin Cuando lluvia. para el temporal aparecemos. Es que somos unos cracks en controlar el tiempo, que si no lo sabéis pues tenemos una guía de cómo viajar en camper y controlando todas estas cosas. Por aquí está todo súper embarrado. De cómo controlar el tiempo, de cómo todo lo que necesitas saber para viajar por Europa, a todos los países y no tener problemas como los que hemos tenido nosotros, aprender nuestros errores. Bueno, que había espectadores y como estaban hablando no se escuchaba bien. Pues eso, que ya controlamos un montón el tiempo y entonces nos movemos un poco en base a eso. Y aquí yo veo que está todo súper inundado. El camino en Natal está un poco imposible, dale, enséñalo. Pues nada, el camino está un poquito lleno de agua. Hemos encontrado otro sitio que yo creo que se puede pasar. Mira, aquí hay hasta tablones. Aquí sí que se puede. Es que soy muy dramáticos todos, ¿eh? No se puede, no se puede. Pues mira, ya estoy aquí. Bueno, no es que se vea súper rojo, pero, o sea, rosa. Supongo que con la puesta de sol se verá súper bonito, pero ahora, claro, además con nubes y todo. Pero hombre, es chulo, ¿eh? Aquí lo suyo es que vengáis cuando sea el atardecer o al amanecer, ¿no? Que es cuando se ve ahí potente. Lo que pasa es que nosotros nos pilla de camino ahora y es lo que hay. También hay, mira, unos calzoncillos allá al lado. Que por Dios, ¿eh? No todo es tan bonito como parece, pero... Están los calzoncillos.
Pues nos damos la vuelta. Vamos a seguir rumbo hacia Cabo de Gata porque hemos visto previsión y por lo visto allí se va a estar mejor. Y nada, a ver si no me mato y seguimos avanzando. Así que nos vamos camino de la furgo y tengo al Fabi aquí que no sé qué está haciendo. Señor Elderly. Estoy mirando porque pone aquí Elderly People. Any help, bueno, puedes decir que yo que sé, que necesito que me hagan la comida hoy o que limpien la Elderly es furgo, persona mayor. que limpien la furgo Como o, Fabi ya es mayor, pues o nos lleven a algún sitio. No está que mal. te hagan una paella. Tampoco Yo estaría firmo. mal. Vamos para comer en el área de Murcia, el típico área que conoce todo el mundo, que hay un centro comercial y hay mucha gente. Y nada, tenemos aquí todo el tendido este, y es que ahora estábamos hablando que se está súper a gusto, o sea, que hace una temperatura aquí de lujo, que es lo que veníamos buscando, o sea, el poder estar con la furgoneta, ahora estamos con la puerta abierta, yo que sé, que se está bien, que las cosas se secan, yo que sé, es que venimos de pasar muchísimo frío, de tener muchos problemas de humedad, que quizá, no sé, a veces no lo contábamos cada día, pero es que era durillo. El invierno en Europa es duro, es muy húmedo y controlar una furgoneta necesitas tiempo extra para hacerlo. Y la verdad que teníamos ganas ya un poco de este clima, de solecito, de primavera, o sea, podríamos estar en manga corta. Y nada, estoy aquí preparando algo que le gusta mucho a Fabi, que está ahí detrás de la cámara, que es un cuscús y le ponemos el cuscús de Turquía. Estos son tomates secos, zanahoria cruda y estos son uvas que como llevan pepitas pues se las estoy quitando porque así no dejo estar ahí quitando la pepita porque están muy secas esas pepitas. Y nada, pues a ver si hoy tenemos planificado llegar a Cabo de Gata, a ver si conseguimos llegar hoy. Y aunque sea de noche, pero ya mañana amanecemos allí. Bueno, el bulgur ya está hecho, ¿vale? O sea, el bulgur es súper fácil. Es lo mejor que podéis tener en la furgo, que es hierves el agua y en el mismo plato que te lo vas a comer, lo tapas, le pones el agua y el bulgur, queda tapadito y ya está hecho. Cuscús, ¿no? Es, bueno, este es bulgur. Sí, pero quiero decir que Es como el cuscús de aquí, pero es que es bulgur, o sea, es otro cereal. Y nada, pues le echamos ahora todo esto que hemos cortado y el truco para que esté rico es que le vamos a poner aceite de oliva. Ahí, por favor, si podéis gastaros el dinero y que sea aceite del bueno. Vale, nosotros tenemos este aceite de mi pueblo, pero bueno, también tenemos uno que es turco. de mi pueblo, pero no tenemos ningún pueblo. Ya sabemos qué pueblo es, pero está bueno. Y nada, o sea, le pones aceite de oliva así que le dé un poco de saborcillo. Tampoco os paséis, pero bueno, un poquillo. Y luego le ponemos estas especias que son, creo que son del Aldi, ¿no? Y se llaman Morocco Dream, sueño de Marruecos. Es una mezcla de canela, anís, hinojo, clavo, pimienta negra y anís estrellado, o sea, está súper bueno y es lo que le da realmente el toque al cuscús. Y ahora le pones el tomatito seco y ya estaría. Vale, una cosa que se nos olvidaba ya es que nosotros le ponemos atún para que tenga la proteína. Pero bueno, no sé, le podéis poner alguna proteína, que también se puede poner huevo, o yo qué sé. Pollo. No sé, lo que os guste. Si aquí la cuestión es inventar.